Cuando el Señor me honra, a mí me tiré todo el cuerpo porque... Bueno, Él es quien da la oportunidad. Ayer estando en mi hogar, bueno, he tenido una semana muy hermosa con el Señor. Y ayer estando en mi hogar, me puse a escudriñar la palabra y el Señor me hablaba a través de ella. Y el Señor empezó a darme tantos mensajes que por aquí me tiene tantos versículos y se me llena la mente de tanto y que tengo que agarrar un cuaderno y escribir lo que... Amén. Porque es tanta la información que empiezo a recibir del Señor y empiezo a recibir, y mi espíritu se llena de su palabra y entender. Es cuando a uno se le abre el entendimiento, hermano. Porque la revelación viene dada por Dios. Amén. Esto no es por hombre. A veces, no sé si a usted alguna vez le pasó que cuando recién estaba en los caminos del Señor, leía la palabra y no entendía nada. Amén. A mí me pasó muchas veces. Y me angustiaba. Hasta que el Señor un día quitó el velo de mí y entendí con gozo, caí a sus pies llorando por todo lo que el Señor me mostraba. Le doy las gracias al Señor. Antes de empezar vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro ante el Señor para que Él tome dominio de nuestra mente, de nuestro corazón y que el Espíritu de Dios hable, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que su palabra nos hable, porque eso es lo que a nosotros nos da vida. Su palabra es vida y espíritu. Y nuestro Espíritu Santo se alimenta de solamente la palabra de Dios, no de lo que pueda decir la mujer, el hombre, sino de lo que dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto comerá el hombre, no solamente de pan. Inclinamos nuestro rostro y oramos a nuestro Señor. Padre bendito que está en los cielos, Señor, te damos toda gracia, Señor, toda honra, Padre, te alabamos, Dios mío santo. Gracias por tu misericordia, por lo que hemos llegado aquí, Señor Santo bendito, porque tú, Señor Santo bendito, quieres que nosotros aprendamos, Señor bendito, cada día de tu palabra, Padre, para que andemos conforme a tu voluntad, como lo anduvo tu siervo David, Señor Santo, que se dice en tu palabra que era conforme a tu corazón, Dios mío Santo. Nosotros también podemos ser conforme a tu corazón, Padre, si nos apegamos a lo que tú nos tienes para nosotros, Señor, y si somos obedientes como lo fue el siervo David, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo tome dominio de mi mente, de mi corazón y de toda la asamblea, Padre, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos recibir lo del Espíritu Santo para nosotros. Gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. La palabra del Señor en esta hora empieza porque hay varios versículos. Y ahí donde mis hermanos tengan sus Biblias preparadas para que me ayuden a buscar el versículo, para que todos seamos partícipes de la palabra de Dios. Amén. Jeremías, capítulo 6, versículo 8. Jeremías, capítulo 6, versículo 8. ¿Y lo han encontrado, hermanos? ¿Cómo saben? Dice así: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Este es uno de los primeros versículos que el Señor me dio. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Hermanos, cuando el Señor a nosotros nos llama, venimos todos desordenados, sucios, inmundos, con espíritu inmundo, con nuestra vida de vergüenza. Así el Señor nos llama. ¿Para qué? Para que Él sea alabado, para que Él sea exaltado, no nosotros, sino Él en nosotros, por la obra maravillosa que hace en cada uno. Cuando el Señor nos llama a nosotros, Él nos exhorta, llegamos a Él, nos limpia, nos colma de bendiciones, nos restaura nuestra vida y no nos deja vacíos, sino que nos habla su palabra. Y cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos toma por hijos. Todo aquel que cree en Él es constituido hijo. ¿Cierto? Cuando confesamos a Jesucristo, venimos a ser hijos. Si me acompañan en Levítico capítulo 26, el versículo del 3 al 4. Por favor, si nuestro pastor de casa nos podría leer Levítico 26, capítulo del 3 al 4. Cuando el Señor nos llama, hermanos, Él nos limpia.
y nos exhorta como a hijos. Nos enseña sus caminos para que ya no andemos conforme a este mundo, sino que andemos conforme a los caminos del Señor. Hermanos, ¿se lo puede leer? 26, de 3 a 4. 26, versículos 3 y 4. Si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, y yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Si anduvieres en mis decretos, ¿cierto? Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos dice que hay dos caminos, uno de la bendición y uno de la maldición. Muchos deben conocerlo, haberlo leído o haberlo escuchado aquí en esta casa de oración. El Señor nos limpia y también nos deja, nos exhorta. Ustedes ahora son mis hijos y deben seguir en esta casa. Cuando los hijos están en casa, deben obedecer las reglas del Padre. Nosotros tenemos un Padre, ya no somos huérfanos, tenemos un Padre. Y cuando estamos en casa, cuando el Señor a nosotros nos llama, nos constituye hijos y nos da órdenes, diciendo, si ustedes hacen estas cosas, les va a ir bien. ¿Qué nos dijo el Señor? Cuando al principio el Señor a Moisés le dio los mandamientos para su pueblo que sacó de Egipto. Así como a nosotros nos sacó de Egipto el Señor, del Egipto espiritual, a nosotros nos saca y nos ordena, así como sacó al pueblo de Israel. Y cuando lo tuvo en el desierto, el Señor le dio las tablas a través de Moisés. No te hagas dioses delante de mí, no te entregarás ante imágenes, amarás a Dios con todo tu corazón. Cada uno de nosotros conocemos esos mandamientos, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así un montón de mandamientos, estatutos que el Señor nos dejó a nosotros para que nos fuera bien, para que pudiéramos poseer la tierra que Él nos daba por heredad. Pero el Señor, en Levítico 26:3 dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. O sea, cuando somos obedientes, todo nos sale bien. Todo florece, sin el más mínimo esfuerzo. Todo florece en ustedes, en sus hijos, en su familia, en su trabajo. Y empieza a ser bendecido en gran manera. Vienen los dones, vienen los talentos, vienen las visiones. Así cuando usted llega al Señor, viene con el primer amor y se enamora del Señor. Y todas esas cosas empiezan a brotar en usted. Y usted se goza con el Señor por todas las cosas que le está dando, por esta vida nueva que le da. Y por usted cuando empieza a obedecerle por lo que el Señor ha hecho por usted. Todo es fácil y todas las bendiciones vienen. Pero empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar los años y nos empezamos a alejar. Empieza a ver las cosas de este mundo, se empieza a olvidar del primer amor. Pero el Señor nos dijo que si anduviéramos en sus decretos y guardáramos sus mandamientos, lo pusiésemos por obra, Él daría la lluvia a su tiempo y la tierra traerá sus productos y todo nos irá bien. Yo daré la paz en la tierra, la espada no pasará por vuestro país, vuestros enemigos caerán espada delante de vosotros. Todos tenemos el favor de Dios, está en nuestra vida. Pero empezamos a apartarnos, empezamos a enfriarnos, empezamos a crecer en la carne, ya no en el espíritu. Y la carne empieza a crecer y usted se empieza a apartar de ese primer amor que Dios le dio a usted. Y empezamos a conocer a este Dios que también está en la palabra de Dios, este Dios que corrige, este Dios que nos ama. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que Él toma por hijo, Él lo azota, porque nos ama. En esta noche, la palabra de Dios es para que entendamos qué Padre bueno tenemos. A veces decimos, Señor, yo soy tu hijo. O usted se presenta ante alguien, yo soy hijo de Dios. ¿Sabe qué significa ser realmente hijo de Dios? Escudriña la Escritura constantemente para que usted pueda conocer más a Dios. Porque si no escudriñamos, bueno, hablamos con Dios, pero no sabemos cómo es Él. ¿A quién estamos hablando? ¿Cómo es nuestro Padre? Conocemos a nuestro Padre de familia, pero ¿cómo es nuestro Padre celestial? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Sabemos, tenemos la seguridad de que estamos haciendo su voluntad?
Usted a veces piensa que se siente frío, lejos del Señor, voy a hacer una oración. ¿Y cómo sabe usted que está haciendo lo que Dios le pide? ¿Cómo sabe que está haciendo lo correcto delante de Él? ¿Cómo sabe que está haciendo conforme al corazón de Dios? Dios no quiere la muerte de nosotros, lo que quiere que vivamos, pero que vivamos conforme a su voluntad, porque ya no andamos, ya no somos de este mundo. Ahora pertenecemos al reino espiritual de Dios y debemos andar como Él pide que andemos para que las bendiciones vengan a nuestra vida. Y el Señor nos dijo también, porque Él todo nos revela su palabra, Él nos dijo desde el principio hasta el fin, nada te esconde. Él cuando te dijo que te iba a bendecir, te dice cómo te iba a bendecir y por qué te iba a bendecir. Pero también te dice que si tú te apartas de Él, Él también te dice qué te va a hacer cuando te apartas de Él. El Señor en Levítico, capítulo 26, versículo 14, si lo pudiera leer, mi pastor, si está acá, 26, 14. Pero si no te oyere, ni hicieres todo esto, mis mandamientos. ¿Sí? Pero si no me oyeres, ni hicieres todos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma despreciar mis estatutos, si no haces caso a lo que el Señor te dijo como estatuto, que siguiera con nosotros para que nos fuera bien, entonces el Señor nos enviará sobre nosotros terror. Sembraréis en vano y tus enemigos, lo que tú siembres, tus enemigos lo comerán. Esto es cuando nos apartamos del Señor, hermano. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Ha hecho grandes milagros entre nosotros. Amén. Ha renovado nuestra vida. Ha Amén. sanado a nuestros hijos. Amén. Usted le ha dado un esposo. A mí me ha dado un esposo. Ha cambiado mi vida. Amén. Pero cuando usted se separa de la voluntad de Dios, Dios corrige. Porque si usted le dice Señor, Él es su Señor, porque usted lo está proclamando. Su Dios usted lo recibió un día. Pero no somos para que usted diga, eres tú mi Dios, un día y el otro día ya no te quiero. El Señor es fiel para con nosotros. Amén. Y sabe cómo va a ser nuestra conducta. Y sabe hasta dónde nos puede apretar para que nosotros volvamos a Él. Cuando nosotros nos alejamos de su presencia, el Señor tiene los medios para usted hacerlo volver a Él. Y el Señor nos avisa aquí, pero si no me oyeres a mis palabras, ni hicieres todos estos mis mandamientos que te di, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma despreciare mis estatutos, ya no quieres obedecer, ya no quieres hacer lo que Dios te dice, sino que quieres hacer conforme a tu voluntad. El Señor nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente. Pero ya no la amas tanto. Ahora el computador es primero. Amén. Ahora tu trabajo primero. Ahora tu esposa es primero, a lo mejor. Todo es primero y ya el Señor lo ha dejado atrás. Ahora tus amistades son primero. Y en tu vida empiezan a ocurrir cosas. Mientras más pasa el tiempo, te sigues alejando del Señor, porque no haces nada por volver. Y te cautiva el mundo, te ha cautivado. Y sigues tras las huellas de esto, de donde te sacó el Señor. Las luces del mundo empiezan nuevamente a cautivarte, porque ya no miras la luz de Cristo, sino que miras el mundo. Y las lucecitas del mundo empiezan a cautivarte. Y empiezas a ir tras estas cosas. Y el Señor de todas las cosas, hermano, y nos ama tanto, que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor en su palabra nos dijo, pero si no quieres oír a mi palabra, ni haces esto, yo enviaré sobre vosotros terror. Sembraréis en vano porque tus enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros. Seréis heridos. Tus enemigos se enseñorearán de vosotros. Y usted clama y el Señor no le escucha. Usted dice, no me escucha. Pero Señor, mira lo que está ocurriendo con mi hijo, pero tú no me escuchas. Señor, tengo tantos problemas en mi casa, yo oro a ti, pero tú no me escuchas, Señor. En mi trabajo tengo persecución. ¿No seré que estoy siendo probado? Y el Señor dice en su palabra, y si aún con estas cosas
no me oyereis, yo volveré a castigaros. Al principio, cuando llegamos a los caminos del Señor, Él nos limpia y nos exhorta. Hijos, obedezcan a su Padre. Estos son los mandamientos que yo les doy. Hagan esto y esto otro, y les va a ir bien, yo los voy a bendecir. Pero hijos míos, no hagan estas cosas. Si ustedes me desobedecen, yo tendré que corregirlos. Si ustedes me desobedecen, yo tendré que castigarlos. Y el Señor, cuando nos castiga, dice: y si aún con estas cosas no me queréis oír, porque sois mis hijos, yo volveré a castigaros. 7 veces más los castigaré por vuestro pecado. Y en sus trabajos las cosas, los días pasan y siguen empeorando. Sus hijos se van a las cosas del mundo. Y usted se pregunta: ¿qué estoy haciendo mal? Pero sigue su vida como si nada. Mira, la Biblia dice, más rato la leo. Y voy a orar, pero ay, que tengo que ir de rápido, apurado, no alcanzo a orar. ¿Pero qué está primero en tu vida? ¿El Señor o las otras cosas? Cuando nosotros le decimos: Señor, ¿por qué no obedecemos? Si en Él está la bendición a toda nuestra vida. Cuando nosotros somos desobedientes, el Señor tiene que castigarnos para que aprendamos nuestra lección. Amén. Tiene que castigarnos. El Señor dice que nos castiga 7 veces más. Cuando el Señor empieza a apretarlo a usted, y usted no se corrige por el castigo que el Señor le dio, y usted no vuelve en sí, no busca al Señor, no busca hacer su voluntad, porque usted puede orar, pero ¿está haciendo la voluntad de Dios? Si usted está en pecado, el Señor no le oye. El Señor es misericordioso, pero su palabra se cumple. Y esta es su palabra, la Biblia. Esta es su verdad, y a eso nosotros tenemos que apegarnos para obedecer y andar conforme al corazón de Dios. Porque David no era solamente un solo siervo que pudiera hacer esta voluntad. Eso está también para nosotros. Que Dios nos pueda llamar: ustedes son conforme a mi corazón. Dice el Señor que cuando Él nos castiga a nosotros, empiezan a apretar muchas cosas en nuestra vida. Y las cosas empiezan a resultar mal. Es cuando el Señor nos está castigando por nuestros pecados, porque no le estamos obedeciendo a Él conforme a su voluntad, no a tus pensamientos, hermano, a su voluntad. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque tu tierra no dará producto. Trabajas y trabajas y trabajas, y parece que nunca tienes, no alcanzas a cubrir todo lo que quisieras cubrir. Si aún estás en oposición y no me quieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más según vuestros pecados. Y de nuevo nos vuelve a castigar el Señor, y de nuevo nos vuelve a apretar el Señor, y las cosas todavía siguen mal. Y tú piensas: no, que debe ser una prueba. Hermano, el Señor nos prueba, pero cuando andamos en su camino. Porque si andamos en desobediencia, no es prueba para nosotros. Castigo, es reprensión. Cuando estamos en nuestra vida y nos pasan cosas, examinémonos: ¿son pruebas o Dios nos está corrigiendo? Las pruebas vienen cuando usted anda conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando usted anda en desobediencia, Dios a usted lo castiga, Dios a usted lo aprieta. ¿Para qué? Para que vuelva su mirada al Señor y busque la voluntad del Señor, no la nuestra. Y si aún estás en oposición, dice el Señor, y si aún estás en oposición con lo que yo te dije que siguieras, y no me quieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten vuestros hijos, reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Los hijos se van al mundo. Los hijos empiezan a desobedecer a sus padres. No quieren las cosas del Señor. Empiezan a buscar en otras cosas el afán, a lo mejor los vicios.
Tu marido ya no está como antes. Tu esposa. Las cosas de su trabajo siguen empeorando. Usted pierde su trabajo. Y usted se preguntará, deben ser a lo mejor pruebas. ¿Estamos seguros que son pruebas, hermano? ¿O Dios nos está corrigiendo? Alabado sea su nombre. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, mire, hermano, cuando empezó la predicación, Dios nos exhortó a obedecer. Dios nos castiga y Dios nos corrige. Si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. ¿Cómo está usted esta tarde? ¿Está en obediencia al Señor? ¿O ha sido una semana de oposición? Si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, traeré sobre nosotros esta vengadora y vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Nos quebrantará el sustento del pan, comeremos y no nos saciaremos. Y se empiezan a perder las bendiciones del Señor, usted pierde su trabajo, todo le sale mal. No tiene sustento del día, trabaja y no encuentra para sostener el hogar como lo tenía desde el principio. Sus hijos empiezan a enfermarse, su esposa se enferma, el dinero no rinde para pagar las cuentas, para pagar las cosas de las medicinas. Y el Señor a usted empieza a apretarnos, a nosotros nos apretan, para que nos volvamos a Él a hacer su voluntad. Porque ya no somos de este mundo, sino que ahora pertenecemos a nuestro Dios. Pero ya no podemos andar haciendo las cosas que hacen los demás o conforme al pensamiento del mundo, porque nosotros le servimos a este Dios grande y poderoso, que nos ha dado una manera nueva de caminar sus caminos. ¿Cuán altos son sus caminos, sus pensamientos? Es más que los nuestros. No son pensamientos nuestros, hermano. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. A lo mejor usted dice, sí, pero es que me gusta hacer esto. Dios ya nos dijo en su palabra, nos exhortó como a hijos, que debiéramos andar conforme a su voluntad, y nos dejó un camino a seguir. Pero si te apartares, el Señor te dice esto y esto es lo que hemos leído ahora, y nos castiga. Y si aún no reaccionamos, Dios nos corrige para que reaccionemos, porque el Señor nos ama y no quiere que nos perdamos. Nos quebranta el sustento del pan, comeremos y no nos saciaremos. Y le oramos al Señor, ten misericordia de nosotros, Dios mío. Señor, las cosas no están bien, mis hijos, ten misericordia. Y parece que siguen las cosas empeorando. Cada uno de nosotros conoce el estado de nuestra vida. ¿Qué lucha hemos tenido en esta semana? ¿Y por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Estaba en la voluntad de Dios? ¿O estaba en oposición a Dios y Dios tuvo que tomar los medios para usted zarandearlo, para usted hacerlo reaccionar, entender? Revisa su vida en esta semana. Y si aún con esto no oyereis, sino que procediereis en oposición, porque muchas veces somos hijos rebeldes que no queremos entender. Porque muchas veces el primer remesón no nos volvemos al Señor. Total, pasó y seguimos. Son pocos, a lo mejor, los que reaccionan al primer remesón del Señor. Son pocos los que dicen, sí, tienes razón, Señor, me vuelvo a ti porque en ti yo tengo mi refugio, tú eres mi fortaleza, mi castillo, tú eres el que cubre a mis hijos. Contigo voy, Señor, yo sé que a donde yo vaya tú abrirás puertas, Señor, porque cuando tú abres nadie las cierra. Pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, hermano, usted solamente conoce su vida y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos redarguye en qué estamos mal. Él nos conoce nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro actuar. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios o está en oposición en este momento a la voluntad del Dios bendito, que nos tomó por hijos a cada uno de nosotros? Y es por eso que estamos aquí. Porque no somos incircuncisos, sino que ahora le pertenecemos a este Dios poderoso, al cual nosotros le pertenecemos por heredad. En el versículo 28 del mismo capítulo de Levítico, ¿usted lo pudiera leer, mi pastor? ¿O alguien que lo tenga a mano pronto?
Versículo 28 dice: yo procederé con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Si aún por estas cosas, hermanos, no oyereis, sino que procediereis en oposición, yo procederé con ira. El Señor nos exhortó, el Señor nos castigó, el Señor nos corrigió, y seguimos siendo rebeldes muchas veces. Hasta que el Señor tiene que venir con ira sobre nosotros. ¿Han leído esa palabra del Señor que te dice: Jehová, lento para la ira y grande en misericordia? Mire cuántas etapas el Señor nos hace pasar. Nos exhorta y nos dice: si tú haces mi voluntad, todo te saldrá bien, viene la lluvia, viene el pan, todo te abunda. Pero si tú desobedeces a mi voz y no quieres oírla, el Señor nos castiga, dice, y en 7 veces más nos castiga por nuestros pecados. Y nuevamente el Señor nos habla y nos dice: si aún no quieres oír, todas estas demás cosas vienen a ti. Y si aún no quieres oír, entonces te voy a corregir. Y si aún no quieres oír, Él nos va a quitar el pan, nos quebrantará el sustento del pan, comeremos y no nos saciaremos. Y si aún a todo esto, porque somos rebeldes muchas veces, no lo queremos oír, entonces recién el Señor procede con ira. Luego que nos ha hablado tantas veces, hermano. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No es como nosotros. A la tercera vez que le castigamos a nuestro hijo, no obedece. Ay, el Señor, cuánta paciencia tiene para con nosotros y nos aprieta un poquito para que volvamos en obediencia, para que hagamos su mandamiento, para que volvamos a Él y contemos conforme a su corazón y no a nuestros pensamientos, que son muy distintos a los pensamientos de Dios. Yo procederé con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Su alma nos abominará. Cuando Él viene con ira sobre nosotros, su alma nos abomina. No le dé la fragancia a tus perfumes. Asolaré la tierra, dice el Señor, y a vosotros esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en contra de vosotros. Asolará nuestra tierra, y desiertas quedarán nuestras ciudades. ¿Cuántos hermanos que eran cristianos hoy en día están en el mundo, allá, lejos, desolados, esparcidos? Y los enemigos se burlan de ellos. Tú eres un cristiano, mira la condición en la que están. Algunos están hundidos en la droga y no pueden salir y claman a Dios, pero siguen haciendo lo malo. Algunos se fueron a la fornicación, cayeron en tentación, se descuidaron cuando el Señor nos dice: velen para que no caigáis en tentación. ¿Hemos hecho lo que el Señor nos dice? Porque esto hay que cubrirnos todos los días, cubrirnos para que esta carne no nos gane, sino para que el Espíritu Santo sea cubriéndonos y nos ayude a obedecer. Pero esto es todos los días, hasta que el Señor venga. Y el Señor tiene que apretarnos para que podamos obedecer. Dice que nos asola nuestra tierra y nos esparce entre las naciones, porque nos volvemos abominables, rebeldes ante el Señor. Démosle gracias a Dios que todavía estamos aquí. A lo mejor no estamos en el proceso de la ira donde el Señor nos ha asolado, donde el Señor nos tiene esparcido. Somos bienaventurados, felices nosotros que todavía tenemos flaqueza y que pecamos contra nuestro Señor, pero el Señor no ha venido con ira sobre nosotros. A lo mejor el Señor nos ha castigado, nos ha corregido, y ahí usted ha vuelto al Señor. Ahí usted reacciona y vuelve. ¿Cuántos hermanos el Señor ha ido con Él, los ha exhortado, los ha castigado, los ha corregido? Viene con ira, hasta que viene con ira. El hermano no entiende, hasta que el Señor lo esparce entre la nación, lo abomina y lo deja solo afuera, lo asola, para que entiendan que tenemos un Dios grande, poderoso, pero que también es celoso, es un fuego consumidor. Él es justicia, Él es verdad, no su verdad ni la mía, sino la de Él, y con el camino de Él debemos andar. Y el Señor nos dejó en su palabra, la palabra para leerla, para conocer a este Dios a quien le servimos. Porque ¿cómo usted puede orar con confianza si no sabe quién le dirige sus palabras? A lo mejor usted se dirá: Dios está tan alto que a lo mejor yo oro, pero mi oración llegará. Por eso debemos escudriñar la palabra para conocer a qué Padre le estamos sirviendo, cómo es nuestro Padre, qué a Él le molesta.
de nosotros y qué le agrada. ¿Por qué vienen las bendiciones a su vida y por qué no vienen? ¿Cuánto tiempo a lo mejor ha llenado? Que Dios le bendiga, que Dios le dé vista espiritual, que Dios a lo mejor le dé don de discernimiento, que el Señor a lo mejor le dé don de profecía, hablar en lengua. Señor, yo quiero que tú me des don de lengua, yo quiero que tú me entregues don de profecía, que tú me entregues visiones, aleluya, Señor bendito, yo quiero servirte así, dame los dones. ¿Está usted obedeciendo o está en oposición a nuestro Dios? Las bendiciones vienen y corren como ríos de agua viva en nuestra vida cuando usted está en obediencia al Señor y está siendo conforme al corazón de Dios. Y esto no es algo de cumplir, hermano. No es algo de cumplir cuando nosotros nos sujetamos en el Espíritu Santo a Dios. Pero cuando dejamos de buscarle, esta carne nunca va a querer hacer la voluntad de Dios, nunca va a querer obedecerle, nunca va a querer ser sumiso a la voluntad de Dios. Dios es grande, poderoso y nos ama. Y siempre nos habla. Y en esta noche nos habla, hermano. Queremos bendiciones. Dios tiene a manos llenas para darnos. Dios tiene riquezas, Él es el dueño del oro, de la plata. Todo está en Él. ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios para que eso venga a su vida? ¿Fluya? ¿O está usted en oposición en esta noche al Señor? En mi caso personal, semanas anteriores, mi vida fue de horrible tormento, a lo mejor muchas lágrimas derramadas, hasta que el Señor me hizo entender que era por mi oposición hacia Él, por mi desobediencia. A veces queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y a nuestros ojos todo le parece, no, es que así tiene que ser. Pero el Señor dice una cosa, sí es cierto, pero no, que yo veo eso y yo quiero que la cosa sea así y no, y para usted está bien así. Cuando el Señor nos dice, nos deja una manera clara de seguir, nos deja estatutos, mandamientos. Mientras usted vaya en oposición al Señor, vienen lágrimas a usted, hermano. Las puertas se le cierran. El pan empieza a disminuir. Tus hijos empiezan a enfermar. Y vienen muchas cosas en nuestra vida. No porque Dios no nos ame, sino porque Dios nos ama. Para que usted vuelva a Él y busque donde está la abundancia que está en Él. Porque Él es rico. Para bendecirlo. Pero cuando le obedecemos, bienaventurado aquel varón que Dios corrige. Feliz el que corrige el Señor, porque a este ama el Señor. Y los que queden en vosotros, luego de que el Señor proceda con ira, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Por su iniquidad. Muchos están esparcidos fuera de la iglesia por su iniquidad, por su pecado, por su rebeldía. ¿Por qué no quisieron obedecer? Porque quisieron andar conforme a su voluntad. Porque el Señor les dice que hay que seguir conforme a su voluntad, pero ellos siguen haciendo conforme a la voluntad de ellos mismos. Y el Señor hasta que tiene que esparcirlo. En el versículo 40 y 41, si lo pueden, alguien lo puede leer, hermano, porque no lo escribí completamente, el mismo Levítico 26, versículo 40 41. Amén. ¿Alguien más lo puede leer? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que se levantaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Amén. ¿Y 41? Yo también habría andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Miren, hermanos, tan grande el amor de Dios cuando usted conoce a este Padre que tenemos nosotros. Este Padre que cuando nosotros nos toma, Él no nos toma para dejarnos, un día te quiere, un día no te quiere. El Señor cuando nos esparce en la tierra, hermano, cuando el Señor nos hace ir en esos lugares donde usted está allí, a lo mejor apartado de los caminos del Señor, o a lo mejor en estos días, donde usted le ha remecido su corazón para que usted haga la voluntad de Dios. Y no ha llegado hasta la ira, sino que en los castigos, en las correcciones que el Señor ha dado a usted, ha podido entender y volverse. El Señor dice en su palabra, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos.
y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Cuando el Señor a nosotros nos remueve, es para que reconozcamos nuestro pecado, para que reconozcamos que le faltamos a Dios, que estuvimos en oposición a Dios, para reconocer nuestro pecado, hermano. Y confesarán su iniquidad y su desobediencia. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. En Deuteronomios, capítulo 4, versículo 29-31. Si me pueden acompañar, hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. ¿Usted, mi pastor, lo tiene? Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Amén. Deuteronomio 4, del 29 al 31. Cuando estuvieres en angustia y se alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Amén. Alabado sea su nombre. Por eso este Padre maravilloso que tenemos nos aprieta, nos castiga, nos corrige. Pero mire cuánto nos ama este Dios maravilloso. Él es Dios, Él podría nosotros desecharnos y decirnos incircuncisos y nos deja fuera. Pero ¿qué hace el Señor? Nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo. Y cuando suena la trompeta, yo me quiero ir con Él. ¿Usted se quiere ir con Él, hermano? Entonces, cuán hermoso es que el Señor a nosotros nos castigue, que nos diga cuál es nuestra falta, que nos haga entender lo que estamos haciendo mal contra Él. El Señor nos dice más si desde allí, de donde te esparció el Señor, a donde te llevó, a la tristeza, a la aflicción que te llevó el Señor esta semana, por donde has pasado en esta semana, más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, dice el Señor, y te alcanzaren todas estas cosas que el Señor habló, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, eso que ustedes piensan que están perdidos, pues el Señor también tiene para ellos, sabe que también se van a levantar, muchos se van a levantar en estos días, algunos de ustedes que vieron en la casa del Señor y estos días están apartados, están en la droga, en la fornicación. El Señor aún tiene misericordia para con todos ellos, porque dice que si en los postreros días, estos son los postreros días, estos en la venida de Cristo que está muy pronto, estos son los postreros días, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él no se olvida, Él nos corrige, Él nos castiga, Él viene con nosotros con ira cuando nosotros somos abominables para Él, cuando somos desobedientes, cuando somos rebeldes y no queremos oír. Pero aún así, la misericordia de Dios está con nosotros. Aún así, Dios sabe que el corazón con un poco de castigo vuelve, pero también conoce a los rebeldes, a los que tienen que apretarlos más para que reaccionen. Y aún así Dios dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Alabado sea su nombre, porque Él nos ama tanto. No es como nosotros, hermanos. Él es más grande, Él es más poderoso. Si me pueden, a ver, Levítico 44, versículos 26, 44 y 45. Capítulo 26 de Levítico, versículos 44 y 45. Si lo pueden poner acá. 44. Levítico 26, del 44 al 45. No tiene 44. Ah, Levítico, sorry. Sí, Levítico.
Y usted, mi pastor, si puede preparar Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Levíticos, capítulo 26, 44, del 44 al 45, dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, dice el Señor, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. ¿De dónde los sacó el Señor? ¿De dónde te restauró? ¿Te sacó de la cárcel? ¿Te sacó de la prostitución, de la droga, del alcohol? ¿De dónde te sacó el Señor? El Señor nos olvida. Nosotros nos olvidamos, nos apartamos de Él. Pero mira el Señor lo que dice en su palabra. De allí nos sacó. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. ¿Usted olvidó la alianza que hizo con el Señor? Él no la olvida. ¿Se acuerda del día que usted dijo, Señor, yo te serviré con todo mi corazón? ¿Lo ha olvidado? Pues Él no se olvida. Cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones, ¿quién te vio que eras antes y quién te vio que eres ahora? Te sacó ante los ojos de todas las naciones. Te sacó del pueblo donde te estabas todo avergonzado. Te dio honra, te limpió. De allí te sacó el Señor para ser su Dios, yo Jehová. Mi pastor, si me puede leer la palabra de Miqueas, lo que el Señor nos dice en capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Pongan atención. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Han escuchado lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo puede repetir, mi pastor? Perdón. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que vive Jehová de ti. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios. Mire lo que nos pide el Señor. Alabado, gloria a Dios para siempre, porque yo sé que me ama. Sé que los ama a ustedes, hermano. Su palabra es para mí. A mí me da aliento, a mí me da vida. Su palabra a mí. O sea, nuestro Padre es tan amoroso, nuestro Padre no nos ama, sabe nuestros pecados, nuestras debilidades. Cuando le fallamos tantas veces, el Señor nos aprieta, pero aún así, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Alabado sea su nombre, porque si usted está aquí, el Señor muchas veces usted lo ha apretado por su oposición, por tu desobediencia, hermano, por tu pecado. Pero dale gracias a Dios, bendito, bienaventurado, porque todavía están aquí ustedes. Pero imagínense los que salieron, los que no aguantaron, los que se descuidaron de la oración y Satanás los tentó. Pero aún así Dios tiene misericordia, tanto de nosotros como de los que están afuera, que van a llegar. Amén. Alabado sea su nombre, porque Él no olvida el pacto que hizo con nosotros, que nosotros hicimos un día y le confesamos. Él no lo olvida. Nosotros lo olvidamos, Él nunca olvida. Él es fiel y verdadero y para siempre, su amor y su misericordia. Y Él en Miqueas 6 nos dice, hombres, les he enseñado el camino que han de andar, les he dicho qué es lo que yo quiero de ustedes. Tan simples son sus palabras, pero con tanto poder. Les he enseñado las cosas que deben hacer. ¿Y qué es lo que yo pido de ustedes? Que amen la justicia, amen la misericordia. Que hagan bien al que no tiene nada. Que le den el pan cuando usted tiene mucho, que le dé al que no tiene. Que comparta cuando alguien anda en la calle y no tiene nada. Dios es misericordioso. Nosotros tenemos que hacer las obras que Dios hizo. Y mayores que estas estarán. Y dijo el Señor en aquel tiempo. Muchas veces olvidamos la misericordia, la justicia de Dios. Cristo viene por su pueblo, pero no un pueblo que ande conforme a estas cosas del mundo, un pueblo que ande conforme a la voluntad de Dios, y esta es su voluntad. En el Salmo 94:12 dice
así en el nombre del Señor. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, jamás lo abandonará. ¿Quién es el pueblo de Dios? Dios jamás lo va a abandonar. Amén. Sea que lo castigue, lo reprenda, lo corrija, y después cuando el hijo es rebelde, el Señor viene con ira sobre usted, aún así, Dios no lo va a abandonar. Sino que el juicio será vuelto a la justicia. Su juicio será vuelto a la justicia. Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Irán los rectos de corazón, los que han recibido la azote del Señor, los que han reaccionado y han vuelto a las delicias del Señor. Y en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muchos de nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, tuvimos nuestro primer amor, pero también empezaron a sucedernos cosas. ¿Ha escuchado muchas veces hablar de los que recién empiezan a llegar? No me acerqué al Señor Jesucristo y me están pasando cosas ahora. Y algunos nos dejan y se van, pero ya son hijos de Dios. Algunos no quieren ser castigados. Algunos dicen, vengo al Señor y me empiezan a pasar cosas. Y dicen, no, fue por culpa, pero ni siquiera conocen por qué le está pasando estas cosas a su vida. No conocen la mano del Señor que aprieta para su salvación, para que su alma sea salva. No para mal nuestro, sino para que seamos salvos en los caminos del Señor, para que cuando suene la trompeta usted se eleve. Porque todas nuestras cosas de aquí en esta tierra, esto se va a quedar aquí. Pero si usted se conforma a la voluntad de Dios, entonces usted se elevará cuando suene la trompeta. Nosotros esperamos a este Jesucristo, al que nos dejó su palabra. A este Dios esperamos, que cuando suene la trompeta anhelamos ver ahí arriba los cielos y que nos llame. Pero si usted no anda en la voluntad de Dios y sigue perdiendo el tiempo y usted sigue en contra del Señor y sigue en contra del Señor, ¿cuántos quedaron postrados en el desierto? ¿Cuántos quedaron postrados en el desierto, hermano? Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto, muchos murieron, muchos perecieron por rebeldía al Señor. Pero otros, en su corazón, se humillaron ante el Señor y se volvieron a Él. Y estos se salvaron. Y estos siguieron caminando con el Señor. Cuando tú eres soberbio, y no quieres obedecer, y no quieres obedecer, que no sea tarde para obedecer, hermano, porque Cristo viene. Amén. Y el Señor tiene que limpiarnos cada día más. Por eso el Señor nos aflige. Que conozcamos ahora, hermano, que nuestro entendimiento por el Espíritu Santo sea abierto y entienda por qué el Señor nos aflige, por qué nos corrige, por qué nos castiga. Es para tu salvación. Pero date cuenta ahora y revisa en tu corazón. ¿Has estado esta semana en oposición al Señor? ¿O estás en obediencia y estás recibiendo la honra de ser castigado? Como fue Pablo cuando lo azotaban en aquel tiempo. ¿Por qué se gozaban ellos? ¿Por qué se gozaban ellos cuando fueron azotados? Ellos se gozaban. ¿Pero sabe por qué se gozaban? Porque andaban en obediencia al Señor. Y cuando usted sufre por el Señor y anda en obediencia, viene sobre usted un peso de gloria. Y el Señor te lo bendice. Y ahí vienen los talentos. Y ahí vienen los dones de usted. Ahí viene la vida espiritual que tanto tiempo ha pedido. Ahí viene el hablar en lengua. Cuando usted empieza a obedecer, esas bendiciones vienen sobre su vida. Ahí recién en su vida empieza usted a bendecirlo, a darle lo que tanto su alma anhelaba. Todas estas cosas llegan, hermano, cuando usted empieza a obedecer. Cuando usted empieza a obedecer lo que Dios dejó, todas estas cosas vienen a usted. Y vendrán estos dones. Pero si la iglesia no está obedeciendo y sigue en oposición, día tras día en oposición al Señor, entonces no recibirán las cosas. No las recibirán. Y Dios los acelerará. Y Dios los corregirá y los castigará. Para que entiendan, hermano. Para que se vuelvan a Él. Para terminar, hermano, el comparto. La palabra en Sofonías, esta se la leo. ¿Cuánto nos alegramos
y el Señor nos bendice. Lanza gritos de alegría en Sofonías. Voy a leer la palabra de Sofonías, capítulo 3, versículo 3 del versículo 14. Hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, viene la aflicción a nuestra vida y ahí recién somos probados. Recién ahí podemos decir, estoy siendo probado. Si usted está en desobediencia al Señor, usted no está siendo probado, usted está siendo corregido, castigado, azotado por el Señor. Pero cuando usted está en obediencia a lo que Él quiere de usted y viene la aflicción a su vida, usted gócese. Gócese porque está haciendo la voluntad de Dios. Gócese porque usted puede decir, Señor mío, castillo mío, mi fortaleza eres tú. Señor mío, tú eres mi roca fuerte. Al abrigo del Altísimo moraré. Bajo la sombra del Omnipotente diré yo, castillo mío. Pero todas estas promesas vienen cuando usted es obediente al Señor. Si usted está en aflicción, pero por oposición, usted está siendo corregido. Si usted en este momento está en aflicción, pero está siendo obediente a Dios, gócese. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo vuestro corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo. El Señor te ha levantado el castigo. Ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos, con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de la tristeza, que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo les traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando yo los restaure. Cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo nos ama el Señor, hermano? Revise su corazón. El Señor lo ha afligido por obediencia, gócese. Pero si el Señor lo ha afligido por su desobediencia, por ir en oposición a Dios, vuélvase prontamente, que el Señor es misericordioso para perdonarlo. Vuélvase de su mal caminar y las bendiciones vendrán a usted a mano llena. Y los dones vendrán a usted a mano llena, pero cuando usted sea obediente. Y ahí recién va a ser probado. No diga que usted está siendo probado, cuando en realidad usted está siendo corregido. Tenemos que tener el entendimiento. Dios nos da su palabra para conocerle. Y este es el Padre amoroso que tenemos, que no olvida jamás su pacto, que nos ama. Nosotros olvidamos, pero Él es fiel. Él es fiel y verdadero. Y para siempre es su misericordia. Amén. Esta es la predicación, la palabra del Señor que me ha dado. Y erguimos nuestra cabeza, hermanos. Nos ponemos de pie. Hermano, en su corazón, ore al Señor esta noche. Dios conoce un corazón arrepentido, un corazón humillado. Él no lo desprecia, jamás. Ahora tenemos el entendimiento gracias a la palabra del Señor. Cuando estamos en aflicción, por estar en oposición a Dios o por hacer la voluntad de Dios para su gloria, para que vengan frutos sobre usted, porque usted no quedará sin bendición cuando usted lo obedece. Las bendiciones vienen, hermano, a manos llenas. Revise su corazón en esta hora y el Espíritu Santo le redarguirá y le mostrará cuál es su error, qué está haciendo mal, hermano. Dios le bendiga grandemente y oramos al Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor Santo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Donde se ha leído tu palabra, Padre, tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor bendito, conforme a tu palabra, Señor eterno, para que podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad hacia nosotros y qué es lo que tú quieres, como decía en Miqueas capítulo 6, hombre, de hecho, entender qué es lo que yo pido de ustedes.
¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Lo conocemos en este día. Él quiere, hermanos queridos. Nuestro Señor quiere que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, porque Él está ahí siempre para perdonarnos. Él se levanta contra nosotros, nos corrige, nos castiga. Él se aira contra nosotros y nos abomina. Y nos hace huir a ciudades, como decía su palabra. Nos hace andar por desiertos, para que de allí clamemos al Señor y nos arrepintamos, reconozcamos nuestro pecado frente a Él. Porque eso quiere el Señor, que usted reconozca. Había un siervo conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque reconocía su error y se volvía rápidamente al Señor. Dios misericordioso, Padre eterno, Él es tan bueno con nosotros, Dios. Tú nos amas tanto, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor bendito, porque si no andaríamos ciegos, Señor, no sabiendo qué camino seguir. Mas tus palabras, Señor Santo, son verdaderas, Padre. Son lumbreras nuestro camino, Padre Santo. La manera en que debemos andar, tú nos has dejado todo escrito, Padre. Te alabamos, Dios mío Santo bendito, porque sé que tú nos amas, Dios mío. Amas mi vida, Padre, me lo has dicho, Dios mío Santo. Cuando tú me dices que me amas, Dios mío, tú me quebrantas, Padre eterno. Porque mis aflicciones, Padre amado, han estado delante de tu presencia, Padre. Que tú no afligieras mi corazón, Señor mío. Ten desobediencia, Padre. Que tú nos amas tanto, Dios mío. Cada uno de nosotros, Dios mío, tú conoces, Señor, nuestros corazones. Sabes que siempre andamos de contigo hacia el mal. Pero tienes tanto amor para con nosotros, Padre Santo. Para poder conocer tu corazón y agradarte, Dios mío. Queremos bendición a mano llena, pero tantas veces te fallamos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón conforme al tuyo, Dios mío. Podamos ser, Señor Santo, hijos obedientes, no rebeldes, Dios mío. Podamos ser agradables ante tus ojos, Padre. Y tu corazón se deleite estando como perfume grato delante de tu presencia, Padre Santo. Dios mío Santo, conoces cada vida de los que están aquí, Dios mío, conoces mi vida, Señor. A quien han tomado en esta tarde, Padre, para leer tu palabra, Señor mío. Padre, que ese hombre o la mujer delante de tu presencia, Dios mío. Tú eres el grande y el poderoso aquí en esta noche, Dios mío. Tú eres el que nos compró cada uno a precio de sangre. Tú eres el que nos acaricia, Señor Santo, con tu bastón, con tu vara y tu callado, Señor bendito. Cuando nos dice que aderezas mesa delante de nosotros, presencia de nuestros enemigos. Y cuando te obedecemos, Dios mío bendito. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos entender y volvernos a ti, Señor Santo. Gracias, Dios mío, cuando nos bendices, Padre bendito. Gracias porque tu ira no está sobre nosotros siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas y no olvidas el pacto, Señor bendito. No olvidas de nosotros, Dios mío. Padre Santo bendito, consuela cada alma, Señor, en esta noche, Señor Santo, sus aflicciones, Padre. Porque tú en esta hora tú le dices que no ha sido para que esta persona, no ha sido para que muera, no ha sido para que hacerte sufrir por demás, ha sido para que reconozcas que hay un Dios poderoso que te ama. ¿De dónde te sacó? Te sacó de Egipto, este Dios maravilloso. Reconoce que hay un Dios grande que te sacó y te exaltó de sobre las naciones. Que ahora te ven y eres muy distinto a lo que eras antes. Para su gloria y para su honra. Porque tú nos amas, Dios mío. Y diste lo que nadie más pudo dar para nosotros, tu Hijo amado Jesucristo. Y a través de Él tenemos perdón y revisión de nuestros pecados por esa sangre que está fresca cada día. Ante tus plantas, Señor bendito, con un corazón humillado, arrepentido, Señor Santo. Cada vez que nosotros vamos a tu presencia y nos volvemos a ti, tú nos lavas, Señor, porque eres lento para la ira y grande misericordia, Dios mío bendito. Padre bendito, que no olvidemos tu palabra, Señor. Que no seamos como el burro, como el caballo, sin entendimiento, Padre. Que hagamos tu voluntad, Dios mío Santo. Que entendamos lo que tú quieres con nosotros, Señor. Este pueblo que tú vienes a buscar. Un pueblo con un corazón conforme al corazón de Dios. Alabado sea tu nombre, Dios mío, te exalto, Padre, y te doy gracias por tu palabra, que a mí me da vida, Señor Santo, porque
corrige mi camino, Señor, mi soberbia, Padre. Porque me corrige, Dios mío santo, y me ama, Padre, con ese amor que no puedo entender, Dios mío santo. Gracias por mi hermano, por lo que tú has traído esta noche, por lo que has recibido de tu palabra, y porque el Espíritu Santo, por lo que nos ha hablado, Dios mío, bendícelos, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que si están en oposición contra ti, Señor bendito, puedan entender y volverse rápidamente para que tú les perdones, Dios mío. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, toda gloria y toda honra solamente te pertenece a ti, Dios mío. Gracias, Señor, en esta hora tu palabra se ha leído y no nos vamos vacíos, Padre, sino que este pan del cielo lo hemos comido, Padre Santo amado, y nos has bendecido, nos has libertado, nos has sacado la venda de nuestros ojos, Señor, donde no podíamos entender, porque a lo mejor estábamos siendo como la mula, como el caballo, sin entendimiento, Dios mío. Pero tú en esta hora nos haces entender tu palabra, Padre, para que andemos conforme a tu voluntad, Dios mío santo. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Toda gloria, toda honra, Padre, al que viva, al que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos la gloria a este Dios maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios.